Amigos y amigas, bienvenidos, bienvenidas a una edición especial de su programa Miradas. El pueblo salvadoreño acaba de celebrar elecciones municipales y legislativas. Este programa, como ustedes ya escucharon en nuestro editorial, lo vamos a dedicar a comentar, a analizar en lo que cabe los resultados electorales de estas elecciones recientes del 1 de marzo. Supuestamente íbamos a dedicar este programa a analizar los resultados, pero como ustedes saben, amigos y amigas, todavía no hay resultados oficiales, hay resultados de partidos, pero no resultados emitidos del Tribunal Supremo Electoral. Para conversar sobre esta temática nos acompaña el doctor Raúl Moreno, él es director de la Escuela de Derechos Humanos de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. Raúl, bienvenido, muchas gracias por estar en Miradas. Muchas gracias por la invitación. Con mucho gusto les presento también a Danilo Miranda, él es docente, investigador del Departamento de Sociología y Ciencias Políticas de la UCA, conocido ya por ustedes. Danilo, bienvenido al programa. Hola Omar, muchas gracias por la invitación, un saludo a toda la audiencia de Miradas. Gracias Danilo. Bienvenida también Janet Aguilar, directora del Instituto Universitario de Opinión Pública de la Universidad. Janet, gracias por estar con nosotros. Gracias a vos por la invitación y un gusto estar compartiendo con los colegas y amigos pues estos análisis. Y por supuesto le damos la cordial bienvenida también a Álvaro Artiga, él es director de la maestría y del doctorado en Ciencias Sociales de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, también impartiendo este doctorado a la Universidad Don Bosco, en coordinación con nosotros. Álvaro, bienvenido a Miradas. Gracias por la invitación, Omar, a los que nos están viendo a través de la televisión, un saludo. Desde estos lugares pues cumplieron con el deber de ir a votar. No han salido las cosas como queríamos, como decía Omar, vamos a comentar algo al respecto. Muy bien, hemos comenzado marzo ya, el mes del calor y un poco caliente por la situación de las elecciones, ¿verdad? Todos esperábamos que a estas alturas estuviesen ya clarísimos cómo se distribuyeron los puestos en la Asamblea Legislativa, en el Parlamento Centroamericano, en las alcaldías, que es de lo que más se conoce, no por el Tribunal Supremo Electoral, sino por los partidos políticos. Sin embargo, quizá dediquemos un tiempito a hablar sobre el mismo día de las elecciones. La Procuraduría tenía observadores dispersos en todo el país, también la UCA desplegó observadores. ¿Qué nos pareció el ejercicio, digamos, ciudadano de este derecho cívico a ejercer el sufragio? Raúl. Sí, bueno, con base al mandato constitucional y a la ley de la Procuraduría se desplegó un grupo de más de 600 observadores y observadoras de la Procuraduría para identificar un poco la verificación y la situación en la jornada electoral. Tuvimos una cobertura en 125 municipios y mantuvimos un ejercicio de monitoreo y de seguimiento a través de un observatorio electoral en la Procuraduría, y los principales resultados, los principales hallazgos registrados indican que en términos generales, ¿verdad?, fue una jornada que cumple con los estándares de una elección limpia, de una elección transparente, eficiente, salvo algunas situaciones que se fueron suscitando en algunos centros electorales. Registramos anomalías importantes en unos 59 centros y predominó el hecho de que la instalación de las juntas receptoras de votos y el inicio de la jornada tuvo una importante demora casi nacionalmente. Registrábamos demoras hasta de 1 hora y media y en algunos casos, como en Morazán, Usulután y La Unión, las juntas receptoras de votos pudieron instalarse hasta poco antes del mediodía, pero en general se pudo ejercer el voto libremente. Uno de los aspectos relevantes del Observatorio de la Procuraduría es el interés especial en verificar el derecho a la participación política, con un énfasis en la participación de las mujeres y de los grupos sociales en condición de mayor vulnerabilidad. Ese fue el ente preferencial que tuvimos en esa observación, y encontramos, ¿verdad?, que pese a que se ha avanzado significativamente para facilitar la participación de los grupos sociales en condición de vulnerabilidad, todavía hay importantes retos por retomar. Por ejemplo, las limitaciones arquitectónicas para garantizar el voto de las personas con discapacidad,
hubo personas ciegas que no encontraron los instructivos en el sistema braille como tuvo que haber estado, dificultades, por ejemplo, por la falta de baños, de servicios sanitarios para las personas con discapacidad, para personas adultas mayor también ocurrió en algunos de los centros que monitoreamos esta situación. Pudimos verificar que algunos centros educativos que sirvieron como centros de votación no tenían anaqueles y las cajas se instalaron directamente sobre unas pequeñas mesas en que trabajan los alumnos y las alumnas, y eso dificultaba no solo ejercer el voto para las personas adultas mayores, sino que también comprometía, ¿verdad?, la secretividad del voto porque las urnas estaban colocadas en una posición muy baja. También la participación de la comunidad LGBTI la pudimos verificar, salvo algunos incidentes de maltratos, de acoso, ¿verdad?, digamos, a algunas personas trans que ejercieron el voto. En general, hemos visto de que ha habido una significativa mejoría para garantizar la participación de esta comunidad. También tuvimos un verificador, una verificadora especial en el ejercicio del voto de los pueblos indígenas. Se instalaron igualmente, ¿verdad?, con un poquito de demora, pero también pudimos verificar que se garantizó el derecho a este grupo poblacional, identificando básicamente unos cuantos casos de votos que no pudieron llevarse a cabo porque estaba plastificado el DUI, o en otros casos porque no estaban ubicados en el padrón, pese a que nos expresaron de que habían previamente hecho el tratamiento adecuado, bueno, la inscripción adecuada en el padrón. Entiendo yo que los pueblos indígenas tuvieron su propio contingente de observadores electorales en esta ocasión. Una palabra, Raúl, sobre la participación de la mujer en este proceso electoral. Lamentablemente no tenemos todavía registros de la participación de las mujeres. Nuestra observación identificaba de que, salvo algunos municipios de Chalatenango, en donde fue mayoritariamente la participación de las mujeres en las juntas receptoras de votos, en general podríamos identificar que ha habido un 40 y pico, 50% de participación de las mujeres, pero hace falta todavía procesar esto, ¿verdad? Muy bien, muchas gracias, Raúl. Nos vamos aquí con Janet. También ejerciste labor de observación electoral. ¿Cuál es tu juicio general del proceso del 1 de marzo? Pese a los avances que ya Raúl señalaba muy bien en materia del ejercicio de derechos políticos y en este caso sobre todo de grupos minoritarios, lastimosamente, en contraste con elecciones anteriores, sí hemos visto pues de alguna manera una involución, ¿verdad? Problemas sobre todo en la administración y gestión del proceso, sobre todo problemas de logística que, como ya señalaba Raúl, se tradujo en retrasos de hora y media, 2 horas, incluso en algunos centros de votación, y que tuvo que ver con problemas de la conformación también de las juntas de vigilancia, de las juntas receptoras de voto, llegada tardía de los paquetes y materiales electorales, y obviamente no se anticipó que sin duda el volumen de papeletas a contabilizar se incrementaba por la incorporación de la papeleta para la elección parlamentaria, ¿no? De manera que se tenía que haber previsto por lo menos que la instalación de la mesa quizás se hubiese hecho a las 4 de la mañana y no a las 5 como lo establece el instructivo. Entonces hubo problemas de logística que de alguna manera generó inconformidad y que se fueron superando a lo largo del día. Pero otro rasgo predominante de esta elección, me parece a mí, es una aparente reducción de la participación electoral. Todavía no tenemos datos oficiales, pero aparentemente a partir de la información que recabaron los medios y de las apreciaciones que hicieron algunos observadores, en algunos casos esta no superó el 50%. Esto supondría un retroceso en relación al incremento de la participación electoral que el país había registrado en anteriores elecciones legislativas y municipales. Por ejemplo, en la elección de 2012 entiendo que estuvo ya cerca del 54%, ¿no? Habíamos venido creciendo en los últimos, por lo menos en las últimas 3 elecciones en términos de participación,
No obstante, sin duda, en esto influyó la incertidumbre, el desconocimiento de la población en torno a la forma en que se votaría. Nosotros desde el instituto advertimos justamente a partir de lo que encontramos en la encuesta preelectoral, el elevado desconocimiento que la gente señalaba respecto a la forma en cómo iba a proceder, y que probablemente esto no solo iba a desincentivar la participación, sino iba a generar incertidumbre, y fue un poco lo que vimos, ¿no? Sobre todo justamente en aquellos grupos más vulnerables, personas mayores, personas adultas mayores, gente de las zonas rurales, amas de casa. En muchos casos se abocaban a los miembros de la mesa para consultar, ¿verdad?, porque no entendían cómo se iba a proceder. Entonces, claramente hubo un problema de divulgación, de orientación oportuna y amplia sobre el mecanismo de votación, lo que originó, me parece a mí, que lastimosamente este primer ejercicio de voto cruzado no haya dado los resultados esperados, ¿no? Adicionalmente, bueno, obviamente hay un serio problema en términos de la divulgación de los resultados. Por primera vez en muchos años en el país no hemos tenido un escrutinio preliminar, al menos no se ha divulgado de forma transparente, y esto viene a sumarse a las dudas, a las inquietudes y a los cuestionamientos en torno al proceso. En ese sentido, es una gran contradicción que, pese a las novedades que este proceso planteaba, pese al impulso modernizador de las reformas, lastimosamente, me parece a mí, los actores institucionales, el sistema electoral no ha estado a la altura, y aquí se incluye obviamente los partidos políticos, no ha estado a la altura del impulso del avance de las reformas. Si quieren, esta parte que dice Janet la dejamos para el segundo bloque, porque es lo que ocupa ahorita y preocupa a mucha gente en El Salvador. Las incidencias del proceso electoral, yo a veces me cuestiono sobre la poca participación. Evidentemente, a mí me tocó observar en el lado de Chalatenango, y sí se vio un menor flujo, tanto que en la elección de hace un año más o menos, como en la de 2012. Sin embargo, yo vi gente que estaba, está en Estados Unidos, este es mi hijo que está en Estados Unidos, aquí está el hijo de la fulana, cantidad de gente que está en el padrón pero que está fuera del país. Bueno, yo mismo nunca desaparecí del padrón y estuve fuera algunos años. Entonces, el decir un porcentaje de abstencionismo, digamos, carece de esta depuración, si es que hay que hacerla, de la gente que no está fuera. Danilo. Yo considero que será bueno ver cuál fue el resultado consolidado de la participación electoral y hacer una mirada de mayor perspectiva en el tiempo. Generalmente las elecciones legislativas y municipales cuentan con una menor participación que las elecciones presidenciales, así ha sido históricamente, de manera que podríamos comparar estas peras con la pera del 2012, con la pera del 2009, con la manzana del 2014 y la manzana del 2009, y así sucesivamente, y a la vez de comparar todas las citas electorales. Habría que ver realmente cuánto es el porcentaje que se redujo la participación. Si es que se redujo, yo creo que habría que esperar. No estoy seguro de que una observación a vuelo de pájaro nos permita determinar, por solo viendo la afluencia de público, si habrá una mayor o menor participación. Yo quisiera hacer énfasis, cambiando de tema, en las complicaciones previsibles que traía consigo la nueva forma de votar, y además las dificultades, y con esto quiero yo otorgar el mérito a las juntas receptoras de voto. Principalmente las personas que formaron las mesas han realizado una labor titánica. Sabemos que son personas que forman parte de estos equipos de campaña que están parados desde la madrugada, y han sido jornadas de más de 24, 30 horas, y humanamente creo que hay un desgaste físico evidente. Más allá de que se haya tenido la capacitación necesaria para poder, por ejemplo, introducir la información a las actas,
pero ya habíamos conversado previamente varios colegas sobre la posibilidad de que hubiera dificultades a la hora de llenar las actas. Pero claro, aquí hay que introducir el factor humano y a lo mejor, ¿por qué no pensar en la posibilidad de una modalidad de voto electrónico? Habría que ver comparativamente qué países tienen este tipo de procedimiento y si usan el voto electrónico o proceden con el conteo manual de la manera que se ha hecho. Yo no conozco muchos casos, entiendo, que en el voto electrónico siempre se generan además las constancias físicas, ¿no? Pero permitiría eso procesarlo todo de manera más rápida. Creo que en general ha sido muy rudimentario el proceso de conteo y de llenado de las actas, ¿verdad? Y eso ha traído dificultades evidentes. Ahora no contamos con información. Es poco lo que se puede decir, salvo los pormenores de la jornada que ya Janet y Raúl señalaron, las anomalías de costumbre y otras, algunos casos de violencia que son condenables. Yo vi la imagen de un joven del equipo de Nayib Bukele con el rostro ensangrentado, al parecer había sido agredido con una varilla de hierro en la Concha Viuda de Escalón, donde también hubo varios detenidos. Eso es algo que siempre tenemos que condenar, la violencia, debido a que este país en su historia se puede ver cómo los actores de la violencia se sentaron a firmar la paz con el objeto de pasar a una nueva etapa donde ya no serían las balas las que resolverían los conflictos políticos, sino las formas institucionalizadas de representación. De manera que, dados esos avances, no podemos tolerar ningún tipo de violencia y creo que es necesario que la condenemos venga de donde venga. Eso por el lado de la violencia. Luego, el acceso de las personas con alguna desventaja resultante de la estructura social que margina a ciertos grupos en condiciones de vulnerabilidad, como ya lo expresó Raúl, que tuvieron dificultades. Se abrieron tardíamente los centros de votación. El mío particularmente, donde me tocó votar, tuvo una tardanza de 1h30 en su apertura y había grandes filas a pesar de que era un centro de votación pequeño, que no tenía más de 6 juntas receptoras de votos. Entonces yo creo que estos detalles se pueden ir afinando porque son previsibles y porque ocurren elección tras elección y podría encontrarse mecanismos que redujeran su impacto negativo. Y por otro lado, está ya el procedimiento técnico como tal. Yo creo que había muchas dificultades, sobre todo, pero no solo para los adultos mayores. A mí una observadora me comentó que ella misma tuvo problemas para comprender cómo se iba a emitir el voto y ella en su centro de votación me dijo que muchas personas habían expresado ante los miembros de la Junta Receptora de Votos su dificultad acerca de la manera correcta de votar. E incluso la Junta, en las mesas ya se había designado personas específicas para brindar orientación a los votantes in situ. De manera que a pesar de esta labor de comunicación que el Tribunal Supremo Electoral venía haciendo, al parecer no fue suficiente para que la población tuviera claridad acerca de este nuevo procedimiento de votación y de la estructura de preferencias que se iba a manifestar el día domingo. Muy bien, de todos los informes, digamos, preliminares de las misiones de observación, por ejemplo el de la OEA, el de otra instancia, la valoración que hicieron los observadores de la universidad, la que hace Raúl, las que he escuchado de analistas a través de YSUCA también, resaltan una cosa, el retraso generalizado en la apertura de los centros de votación por problemas de logística, algunos incidentes que las misiones han catalogado como algo normal en todo proceso electoral. Yo, para decir algo positivo, se ha rescatado también el ambiente de armonía, de tranquilidad que se respiró. Eso yo lo constaté en Chalatenango, ¿verdad? Era una cosa entre vecinos, con respeto, ¿verdad? El problema ha venido, como algunos lo anticiparon, en la administración de los resultados electorales, que ya anunciaba Janet. El meollo del asunto podría estar en la administración de los resultados electorales por parte del Tribunal Supremo Electoral, ¿verdad? Que recuerdo unas palabras de Janet
lo crucial, si no me equivoco, así fue la palabra, de estas elecciones va a estar en la administración de los resultados que haga el Tribunal Supremo Electoral. Lamentablemente, si hay algo de lo que se están quejando partidos y sectores es en el retraso en la visibilización, la publicación de los datos del Tribunal Supremo Electoral. Álvaro Artiga, ¿esto a qué se puede deber? El tribunal ya dio su explicación. No es problema de, no es problema de transmisión, sino de divulgación de los resultados. ¿Qué hay de trasfondo? Se hizo muy apresurada esta reforma, 20 compañías transmitiendo resultados, uno decía al principio, ¿cómo va a ser esto? Pero, ¿cuál es la valoración primera, digamos? Vaya, sí, esto es como, hay que proceder como pelando una cebolla. Hay que ir capa por capa a ver qué encontramos al final. Cada telita que le quitamos a la cebolla son elementos que van sumando y al final pues nos han llevado a donde estamos. Desde los retrasos en la apertura de los centros de votación hasta el conteo de los votos, que por suerte, diría yo, esto es paradójico, porque por una parte, qué bien que hayan pensado con la del Parlacen, porque con ese entrenaron para contar la de la Asamblea Legislativa, para llenar las actas. Qué bien que fue primero la del Parlacen, pero qué mal, porque podría haber sido primero la de los consejos municipales, esa lo hubieran despachado. Que era lo más sencillo. Sí, pero bueno, esa fue la decisión. Yo cuando estuve ahí observando el escrutinio en un centro, cuando veía, por ejemplo, que tenían que contar casi la mitad de las papeletas que habían sobrado, ¿no? Y se veía el taco así de papeletas de mesa en mesa, decía, estos se van a tardar, y empecé a cronometrar, ¿verdad? ¿A qué horas iban a comenzar a contarlo ya directamente los votos y a llenar las actas? Y el tiempo empezaba, ¿verdad? Y me andaba dando, habían varias, no recuerdo, más de 10 juntas receptoras. Y empecé a ver, por ejemplo, que como hacemos muchos salvadoreños, no leemos las instrucciones, los instructivos, valga la redundancia. Algunos ahí, en ese momento, empezaron a leer qué es lo que tenían que hacer. Otros, ¿qué es lo que hacían? Lo que habían hecho en elecciones anteriores. Separaron las papeletas por partido. No tenían que hacerlo. En algún momento se iban a trabar porque el procedimiento no estaba hecho para eso, ¿verdad? Y otros estaban haciendo lo que el instructivo les decía. Pero ¿algunas JRB contaron primero los votos de la municipalidad? sí, En Santana, por ejemplo. Y hubo intervención de la Junta sí, municipal. a eso voy yo, ¿verdad? Que entonces ahí comenzó a operar la coordinación, digamos, técnicamente se dice la adaptación mutua de los miembros de la JRB para resolver los problemas. Raúl, con todo lo que ha dicho Álvaro, todos esperamos algún retraso en la publicación de resultados. Todo el mundo advirtió eso, el TSE, hasta los medios de comunicación. Sin embargo, no esperamos un retraso tan grande, ¿verdad? Yo escuché declaraciones del Procurador General para la Defensa de los Derechos Humanos diciendo que, bueno, hablando sobre este retraso y la actitud del tribunal, sin embargo, diciendo que esto no hipotecaba, digamos, el que las elecciones hayan sido limpias, ¿verdad? Que la gente lo haya asistido con espíritu cívico y no ponía, digamos, en peligro los resultados electorales, sobre todo porque cada partido tiene copia de las actas en las mesas. ¿A qué explican o a qué atribuyen ustedes este retraso que se ha prolongado más de lo que uno esperaba? Sí, yo creo que es importante decir que el cierre del ejercicio electoral se llevó a cabo tal cual lo planteaba el código, salvo algunas excepciones. Los centros de votación cerraron a las 5 de la tarde y que la instalación del escrutinio preliminar también se llevó en regla, pero ahí, como planteaba ya Álvaro, aparecen algunas situaciones
que el mismo Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos había advertido, la necesidad de impulsar un proceso de formación y de capacitación, no solo a la gente de la JRB, porque se dieron casos en que miembros de la JEM tampoco tenían demasiada claridad sobre cómo proceder al conteo. Y esto tuvo una implicación clara en la prolongación de esta fase de escrutinio preliminar, además de la modalidad de voto que le da su carácter complejo, ¿verdad?, singular a estas elecciones por la posibilidad de la elección del voto cruzado, ¿verdad? Entonces, esta situación abona, ¿verdad?, a que no hayamos tenido un resultado preliminar en tiempo. Pero también el Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos ha señalado que esta problemática tiene a la base una responsabilidad administrativa por parte del Tribunal Supremo Electoral. De hecho, ha solicitado ya un informe al tribunal para aclarar, ¿verdad?, la situación que se dio en la transmisión y en la divulgación de la información que se resulta del escrutinio preliminar. Pero también se ha señalado que tiene mucho que ver con esta situación, utilizando la símil de la cebolla, ¿verdad? Otra capa tiene que ver con unas resoluciones de la sala extemporáneas en el momento en que el proceso electoral ya iba corriendo para poder adaptar a esta nueva o a esta resolución de la sala, deja en una situación bastante complicada al órgano máximo de materia electoral del país. A esto también habría que sumarle la responsabilidad de la Asamblea Legislativa, porque tuvo que haber hecho algunas modificaciones en el marco de las mismas sentencias de la sala que no se hizo. Y también creo que es importante decir que el tema presupuestario se constituye una restricción relevante, sobre todo en materia de difusión, de capacitación, de formación, porque creo que todo el mundo pudimos constatar la dificultad que supuso para la mayor parte del electorado, ¿verdad?, aunque lo hizo, y lo hizo rápido, creo yo, sobre lo que uno pensaba de que íbamos a demorar 5, 6, 7, 8 minutos en cada votante, ¿verdad? Pero sí hizo falta una campaña cívica, una campaña educativa, que tiene a la base una restricción presupuestaria importante, ¿verdad? Muy bien. Danilo y Anet, a mí me ha llamado mucho la atención, bueno, no solo a mí, a mucha gente, un par de cosas. Uno, casi al unísono, generadores de opinión, los partidos políticos la han emprendido contra el Tribunal Supremo Electoral. Lo han, bueno, hoy un miembro del Partido Arena estaba pidiendo que renunciaran, ¿verdad?, después de mostrar semejante incapacidad, decía él. Todos han criticado, digamos, han cuestionado la actuación del Tribunal Supremo Electoral, sin embargo, no ponen en duda el respeto a la voluntad del soberano, digamos así. O sea, todos han criticado, el dirigente de Arena, el presidente de Arena, del PCN, han criticado el Tribunal Electoral, pero no han dudado de que se van a respetar, cosa que llama la atención, porque cuando uno desconfía de la máxima autoridad electoral, tiende a desconfiar de los resultados. No ha sido así. Y la otra cosa que llama la atención es que, como ante la ausencia de resultados oficiales, hubo candidatos de partidos que se declararon ganadores en San Miguel, en Santa Tecla, en San Salvador, en Santa Ana, en diversos municipios del país, y el candidato perdedor aceptó y hasta felicitó. Bueno, dice, es que estamos avanzando en la democracia, es que hay una buena voluntad de los partidos para conservar la calma, o ¿a qué se debe esto? Hay una explicación. ¿A qué escenarios nos estamos enfrentando? Hay críticas que se están ensañando, digamos, al Tribunal Supremo Electoral, pero no ponen en duda, digamos, la limpieza del proceso o que se respeten los resultados, por un lado. Por otro, el que se hayan lanzado, digamos, candidatos a alcaldías y se hayan proclamado ganadores y el adversario lo haya reconocido. Uno puede decir, bueno, estamos avanzando en democracia, pero el contexto que vive El Salvador con esta incertidumbre de resultados hubiese dado posibilidad para decir,
no aceptar los resultados. A mí me ha sorprendido la facilidad con la que los candidatos perdedores han, hasta alguien, bueno, el candidato de San Miguel, el señor Will Salgado, dijo que iban a defender con sangre los resultados. Sin embargo, fue el primero que aceptó la victoria de Miguel Pereira en San Miguel y lo felicitó. Estamos hablando de la madrugada ya de lunes. Entonces, ¿a qué nos estamos enfrentando, Danilo? Bueno, podríamos dejar planteadas un par de hipótesis. Una, que en las elecciones municipales y legislativas, a diferencia de las presidenciales, no hay ganadores absolutos ni perdedores absolutos. En el sentido que en la presidencial el ganador se lo lleva todo. En las municipales y en las legislativas hay proporcionalidad en la distribución de los cargos elegibles. Entonces, puede que quienes abanderaron el discurso del fraude, que fueron los dirigentes de Arena, no tengan incentivos para promover una estrategia similar. No creo que sea por amor a la democracia ni nada por el estilo. En las elecciones pasadas todos vimos con cierto terror. ¿En las presidenciales? En las presidenciales del año pasado vimos con cierto terror cómo el candidato perdedor a la presidencia lanzaba incluso llamados a la intervención de las Fuerzas Armadas, algo que realmente es condenable desde el punto de vista democrático, porque es un asunto que le compete a los civiles y no a los militares. Entonces podríamos tener ese escenario. El otro es que dado que la dificultad no radica tanto en los votos, sino en las marcas y en las preferencias, puede que haya más claridad sobre la distribución principal, ya sea de los ganadores de la alcaldía, como de la asignación de escaños, y no tanto en el caso de las legislativas, quiénes van a ocupar los escaños que cada partido haya terminado ganando. Y en el caso de las municipales, puede que esté claro quién fue el ganador y el que se lleva al alcalde y al síndico y el resto del contingente de concejales correspondiente, aunque no está claro lo otro. Entonces puede que esto a lo mejor haya generado alguna especie de acuerdo. Yo estaba viendo algunas actas y lo conversamos temprano, de que algunas actas presentan irregularidades que tienen que ver precisamente con esto de las preferencias, más que con lo de los votos. Podría digamos, ser, cada partido puede estar claro cuántos diputados le tocan. Claro. Lo que no está claro es quiénes van a ser esos diputados. Y eso probablemente ya es una cosa que cada partido va a manejar internamente, pero es una especulación, evidentemente. Ahorita no tenemos información como para poder concluir de manera firme y determinante, porque no hay información, y ante la falta de información, o si la información es parcial, es bien difícil poder saber lo que está pasando allá adentro, sobre todo porque no tenemos una mirada en las reuniones de alto nivel que han llevado a cabo tanto los dirigentes de los partidos como los magistrados del tribunal. Hay que tomar algo en cuenta, y no es en defensa del tribunal, de que, como ya también se había manifestado, a diferencia del tribunal anterior, que tenía 2 periodos en general de estar al frente de la organización de las elecciones, en general se trata de personas novatas en la organización de elecciones al máximo nivel. Entonces, probablemente la combinación de ser la primera experiencia de organizar elecciones, combinada con la dificultad procedimental que conllevaban estas elecciones, puede también que eso haya impactado en el quehacer del tribunal. Pero no hay que perder de vista la responsabilidad que en algún sentido tiene la sala por estar emitiendo fallos a última hora. A 5 meses. Y me parece que muy irresponsablemente. Creo que si hubiera podido actuar de otra manera. Me parece que la sala ha tenido muchos desaciertos últimamente en materia electoral. Eso hablando del cómo se hizo. Ahora, podemos también discutir el contenido de los fallos. Ese es otro pisto. Pero el cómo se hizo, el incluso haberse atrevido a lanzar un fallo con el proceso en pleno desarrollo, y tampoco se escapa el fallo anterior. Es decir, la organización de las elecciones requiere mucha logística, mucha administración,
mucha movilización de personas, de todos los aparatos, tanto de los partidos como del la máxima autoridad electoral y los organismos temporales. Janet, ¿qué posibles escenarios le esperan al país en esta situación? Pues mira, yo una cosa que veo con preocupación es que ciertamente quizás muchos de estos problemas logísticos de organización y gestión y administración del proceso de la jornada electoral no cuestionan en sí mismo la transparencia y la limpieza del proceso. Sí se suma ya un ambiente de incertidumbre, de inquietud, de desconfianza entre la población que ya veníamos advirtiendo. De hecho, la encuesta del UDOP señalaba cómo estaba creciendo la desconfianza hacia el proceso electoral. Incluso el cuestionamiento sobre la posibilidad de fraude había crecido en relación a encuestas anteriores y de igual manera la credibilidad del Tribunal Supremo Electoral. Entonces, este conjunto de problemas que, como ya señalaban, no obedecen a un solo factor, ¿verdad? Aquí se han sumado la inexperiencia de un tribunal cuya 2/3 partes pues, fue renovado, la capacidad de anticipación que ha tenido este tribunal, hay que decirlo. Ciertamente la novatez, la inexperiencia, pero la poca capacidad para anticipar lo que implicaba la complejidad de este proceso, junto a la reducción del presupuesto. Es difícil explicar cómo, cuando se anticipaba un proceso pues complejo, complicado, que iba a requerir de nuevos elementos en términos de la organización de las diferentes fases del mismo, se reduce el presupuesto otorgado a la jornada. Y obviamente la responsabilidad de los partidos políticos de no haber divulgado, de no haber hecho lo suficiente, lo necesario e incluso de promover campañas que iban en contra de las reformas. Entonces hay una corresponsabilidad del sistema político institucional. Ciertamente el organismo, el máximo organismo electoral tiene una responsabilidad importante, pero la administración y gestión del proceso está en buena medida también, recae en los partidos políticos, ¿no? Obviamente la sala, el hecho de haber emitido una sentencia a 4 meses de una elección, pero bueno, en 2012 tuvimos una situación similar con el voto por rostro y el máximo organismo pudo preparar las condiciones para, digamos, resolver estos problemas y tuvimos un proceso impecable. Entonces, en contraposición al avance que habíamos tenido, sí, obviamente hay una afectación en términos de la credibilidad del proceso. Es cierto que muchos de estos problemas pueden ser fallas menores, pero el país como, digamos, nación habíamos avanzado muchísimo en términos de modernizar el sistema electoral. Las instituciones habían ido generando confianza, experiencia, y eso se había traducido en una actitud ciudadana de mayor confianza. Entonces creo que es importante señalar el daño que, digamos, se hace en términos de la cultura política, de la confianza, en un contexto en donde ya hay un creciente descrédito del sistema político institucional, de los partidos políticos, de los actores institucionales, pues tiene impactos negativos entre la población, ¿no? En ese sentido, yo sí veo con preocupación que a estos problemas de logística que ya hemos señalado se suma ahora todo el debate del escrutinio final y la poca transparencia que me parece a mí está permeando este proceso. O sea, por primera vez en muchos años no hemos tenido los salvadoreños la posibilidad, digamos, de tener, como se hizo hace algunas elecciones, incluso en tiempo de transmisión de actas en tiempo real, podíamos ir viendo cómo iban ingresando ese resultado. En ese sentido, yo creo que tendríamos que estar expectantes y sí hay preocupación en torno a los arreglos que debajo de la mesa se puedan estar gestando entre los partidos políticos para llegar, digamos, a tomar algunas medidas que puedan ser quizás viables para la gobernabilidad del país, pero que no necesariamente esto, digamos, represente o legitime la voluntad popular. Yo creo que
falta transparencia. Es importante que, digamos, instituciones como la Procuraduría, como los grupos de observación nacional e internacional puedan gestionar observación in situ en el escrutinio final, ¿no? En la medida en que como salvadoreños estamos, digamos, en una gran nebulosa de desconocer qué está pasando, llama la atención esa inusual madurez mostrada por los partidos políticos, ¿verdad? En un país en donde la tónica ha sido la confrontación y la polarización. Afortunadamente han reaccionado así, pero deja lugar a dudas si realmente esta aparente calma no se debe a que hay ya acuerdos sobre la mesa, sobre todo porque hay preocupaciones como las que planteaba Álvaro. No todos tienen copias de las actas. Hemos visto de las pocas actas que se han subido al sistema inconsistencias e incluso folios incompletos que no permiten realmente, digamos, saber si esa información es confiable. En la línea de lo que dice Janet, Álvaro, voy a decirlo en estos términos. En otros tiempos, este retraso hubiese sido ocasión para armar cualquier desorden, voy a decirlo así, es decir, inconformidad con los resultados, no aceptación de los mismos. Sin embargo, hay madurez ahora en los partidos políticos, hay buena voluntad, están adaptándose o hay... lo digo como un posible escenario, o hay entendimiento para darle estabilidad al país. Se ha hablado que a lo mejor el problema no es de transmisión de resultados, dicen algunos, ante este retraso, puede ser de inconsistencia de actas, que es lo que está señalando de Janet, que de ser así sería muy grave, aunque estamos hablando de cosas mayores. Vaya, uno puede hacer una diferencia entre gobernabilidad a secas y gobernabilidad con adjetivos. ¿Va? La gobernabilidad a secas sería la capacidad de tomar decisiones e implementarlas. Y cuando ya se hace con adjetivos es la forma como se logra esa capacidad de adoptar decisiones. Una forma puede ser democrática, respetando el Estado de Derecho, todo el marco legal, ¿verdad? Y otra forma puede ser autoritaria, que permite saltarse, digamos, los marcos legales y hacer acuerdos. Son dos tipos de gobernabilidad. Lo que le puede interesar a los partidos es, al partido de gobierno especialmente, es tener una capacidad, primero, estabilidad política para llevar adelante su programa. Y si esa estabilidad se logra dialogando, llegando a acuerdos con los otros partidos, pues el partido en el gobierno lo va a hacer. No, el partido en el gobierno es el menos interesado, digamos, en generar inquietud. Los que podrían estar interesados son los que son en la oposición. Y entonces ya ahí es donde uno debe fijarse en la extrañeza, digamos, de este clima de acuerdos sobre las derrotas en municipios, que es cierto que los partidos cuentan con actas y pueden sumar ahí, pero también podrían haber hecho, sobre todo porque había un ambiente tenso en determinados municipios, haber hecho mucho ruido diciendo, bueno, aquí nos han hecho fraude, ¿verdad? Si lo hicieron en la elección anterior y en la elección anterior, hoy no se ha apelado a eso, a pesar de que este es el contexto, digamos, que en cualquier otro país donde se hace fraude, digamos, esto es lo que ocurre. Yo, viendo la información que había subido el tribunal, con unos colegas aquí en la universidad, caímos en la cuenta de la JRB número 3 del INDES, aquí en San Salvador. Estaba subida ahí en el sistema. Y dijimos, hey, vamos a ver las actas, a ver cómo está eso, a ver qué información. Y empezamos a ver, ¿verdad?, donde está llenada, están las firmas de las personas que llenaron eso. Ya una primera cosa que no aparece es, hay una sección donde había que poner cuántos folios se usaron, ¿verdad? No está llena. Luego, ya eso ya nos llamó la atención, cuando, hey, no está lleno esto. Entonces vemos ahí que está la cantidad de votos por cada partido y abajo dice votos cruzados. Si hay votos cruzados, debemos ir al folio respectivo para ver a quienes se les las marcas, ¿verdad? ¿Qué
qué fotografías fueron marcadas para cada partido. Lo interesante es que en el folio respectivo del acta número 3 del INDES, en la Asamblea Legislativa, están vacías esos folios. Y hay voto cruzado. Hay voto cruzado, ¿verdad? Hay 43 votos cruzados. Y este es un asunto que hay que tomar en cuenta porque no es un voto nulo, es un voto, o sea, en el acta está como voto válido. Y los diputados se reparten en función de los votos válidos. Se reparten tomando en cuenta los votos enteros y las fracciones. Para calcular el cociente electoral se tienen que sumar los votos cruzados, la respectiva fracción. Entonces la primera inquietud que me surgió ahí es, bueno, y si aquí están, ¿cuántas marcas recibe? Porque la fila, ¿verdad? Cada papeleta, Arena 4, FMLN 4, etcétera, las marcas, ¿verdad? Pero entonces, ¿qué tenemos? Que no están señalados qué diputados son. Entonces ahí la pregunta es, ¿van a abrir otra vez la caja de la JRB número 3 del INDES para volver a llenar el acta? Esa es la incógnita. Nos vamos a quedar con esta inquietud, se nos ha terminado el tiempo, nos dice producción. Yo no me quiero ir sin que ustedes se dirijan a nuestra teleaudiencia dándoles un mensaje, porque yo insisto en que hay que hacer un llamado a la tranquilidad y hay que estar expectantes ante estos posibles escenarios. Raúl. Bueno, sí, un llamado pues a la tranquilidad y a confiar en el marco institucional, ¿verdad? Decirles que la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos está participando en las 59 mesas que van a llevar a cabo el escrutinio final, esto por mandato de ley, y desde la Procuraduría vamos a tratar de garantizar el cumplimiento de los derechos políticos y de la voluntad de la población. Así es que el llamado es a que tengamos confianza, que nos tranquilicemos y que evitemos cualquier situación que pueda ser lesiva, ¿verdad?, al mantenimiento del orden y la tranquilidad en el país. Danilo. Lo mismo, un llamado a la tranquilidad, a la canalización institucional de los conflictos, a la convivencia pacífica, a la resolución por las vías establecidas de cualquier problema que se pueda presentar, y además hago un llamado a la ciudadanía a estar pendientes del proceso y a observar el proceso desde las vías públicas que están a disposición, en este caso la divulgación de los resultados a través de la página del tribunal y de las sucesivas conferencias de prensa que podamos esperar a partir de este momento. Janet Aguilar. Pues yo creo que en la misma línea es importante que estemos atentos del proceso, hay que ser veedores del mismo, pero además una vez instaladas las nuevas autoridades es importante que como ciudadanos y ciudadanas ejerzamos una fiscalización más activa, más proactiva del desempeño de los mismos y podamos de alguna manera exigir con mayor fuerza cuentas, ¿verdad?, a quienes nos representan en los diferentes niveles de gobierno. Gracias, Janet. Álvaro. No, yo terminaría diciendo que la ciudadanía debería estar vigilante que se le respete su voluntad expresada en las urnas. Muy bien, muchas gracias a los cuatro por estar aquí en Miradas. Yo quiero aprovechar, bueno, estas elecciones ya sabíamos que iban a ser un poco más complejas, no esperábamos que el recuento de los votos fuese tan complejo y llamara la paciencia. Y quiero aprovechar, estuve observando en los centros de votación de Chalatenango y me pidieron que por favor los saludara en este programa que he visto ahí en Chalate, y me solicitaron que sea quien sea el alcalde que confirme el Tribunal Supremo Electoral, que hay un equipo que necesita apoyo allá, me lo dijeron en varias ocasiones. Gracias amigos y amigas por estar con nosotros. ¿Saben qué les tenemos preparado para la próxima semana? No se vayan, al volver se los decimos.